En esta tarde vamos a estar aclarando, el Espíritu Santo nos va a aclarar lo que son el uso de los dones y lo que son los dones espirituales. La palabra dones no aparece realmente en el original bíblico, sino que la palabra que aparece es lo del Espíritu. Lo del Espíritu, o sea que la palabra dones ha sido inferida, pero lo que aparece realmente es lo del Espíritu. Y cuando hablamos que lo del Espíritu, estamos hablando de una exclusividad. En el contexto de la iglesia de Primera Corintios, ya vimos el contexto, era una comunidad cosmopolita, lo que significa que había de todas partes muchas religiones paganas que estaban contaminando la congregación. Estas congregaciones paganas tenían cultos de todo tipo, increíbles, que hoy vamos a ver, que ustedes creen que son costumbres cristianas, pero son costumbres paganas. Esta carta fue escrita, no como la de Timoteo, que era personal. Esta carta fue escrita a una congregación. Ya dije que no sé quién había sido la que había puesto el dedo, o el apóstol Pablo o la chambrosa, que le había mandado un montón de preguntas, o los chambrosos que habían mandado un montón de preguntas al apóstol Pablo, para que el apóstol Pablo se diera cuenta de lo que estaban haciendo en la iglesia de Corinto. Entonces, esta carta es correctiva de la conducta de la congregación, más que doctrinal, es correctiva de la conducta de la congregación. Porque si ustedes ven, Pablo le va señalando cada uno de los problemas y Pablo lo va atendiendo y va dando respuesta a cada uno de esos problemas. Bien, vimos problemas de divisiones, vimos problemas morales y ahora vamos a ver problemas de los usos de los dones, que es una interpretación equivocada como la que tienen hoy en día algunas iglesias. Así es que dejemos que la palabra hable y vamos a leer capítulo número 12 y vámonos al verso número 1. Y Pablo comienza con el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que Pablo señala es la ignorancia. Y Pablo dice, no quiero que ignoréis. No sé cuántos ustedes saben de los dones. Y no sé cuánto saben las congregaciones, pero es terrible, porque yo converso, en mi trabajo converso con un montón de personas de las distintas denominaciones. Y en mi oficina, tengo una pizarra bastante amplia, y en mi oficina, nomás entrar, yo he escrito una frase que dice, ¿sabes? Sabes que para ir al cielo no es necesario, y he escrito allí 15 cosas: el bautismo, hablar en lengua, he escrito hacer buenas obras. Bueno, he escrito 15 cosas que hay en folletos que no son necesarias para ser salvos. Entonces, cuando la gente entra a mi oficina de los bancos, de ópticas, entran de la Corte de Cuentas, de Hacienda, y se sientan enfrente de mí, lo primero que ven es eso. Y luego he escrito, ¿saben lo que Dios dice acerca de la salvación? Y he escrito unas citas bíblicas. Y si ustedes vieran cuántas personas, cuando yo estoy conversando, yo no les digo nada y ellos están anotando las citas bíblicas que yo he colocado ahí para comprobarlas después. Entonces, y por supuesto, algunas se enojan al no va a ver todo eso que dice lo que no es necesario. Se molestan. Pero hay mucha ignorancia y este es el problema. Y hablando con esto, cuando ven eso y ven la Biblia ahí y me dicen, ¿y es cierto eso? Sí, es cierto. ¿Y a nosotros por qué nos dicen lo contrario? Porque no estudian. ¿Cuántos estudios tienen en la semana de la Biblia? No, nosotros no hacemos cultos. ¿Y qué hacen en los cultos? Cantar y hacer esas oraciones de brincos y de gritos, pero no están aprendiendo la palabra. Llegó una persona que era de una denominación y me dice, reconozco que no nos están enseñando. Reconozco que no nos están enseñando. Son pocos los pastores
que están enseñando la palabra de Dios. La mayoría se van por emociones, dinero y sanidad. Dinero y sanidad. Bueno, hay una canción en el mundo que dice amor, ¿cómo es? Salud, dinero y amor. Entonces parece que algunos vienen a la iglesia buscando dinero y salud. Y solo van a aquella iglesia donde dice siembra y ya verás cómo vas a ser prosperado porque Dios lo quiere, y la gente le encanta eso. A la gente le encanta. Trae toda la enfermedad que aquí vas a ser. Entonces la gente desahuciada viene. Es como estar vendiendo en el mercado. Pero veamos, Pablo dice, no quiero que... Miren qué terrible. Fíjense que la iglesia de Corintios tenía todos los dones. Era una iglesia cochina, pecadora, inmoral, corrupta. Hemos estado viendo todo lo que la iglesia... Y las iglesias de hoy en día, y es para que tiembles, y los que lo ven en internet también, en tu iglesia donde tiemblan, ese hermano que llora, ese hermano que da vueltas en el escenario, o donde quieras que sea, es un payaso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque, y estas iglesias, entre comillas, dicen ser santas, que por eso tienen los dones. Y la iglesia más corrupta era la que tenía todos los dones. Imagínense que en la Santa Cena chupaban, y los ricos se hartaban, y los pobres nada. Y es aquí donde estaban todos los dones. Y esto no sé quién le ha vendido la idea que el hermano varón anda el día de ayuno, y por eso el don, ignorante. No depende de ti el don. El don es un regalo y eso lo vamos a ver ahora. Por eso dice, no quiero que ignoréis. Ahora lo terrible es que estos hermanos tenían los dones y eran ignorantes. Miren qué contradicción. A nosotros nos venden que los que tienen los dones son santísimos y saben. Pero Pablo comienza el capítulo número 1, mira en tu Biblia, no quiero que ignoréis. ¿Qué les quiere decir? Ustedes son ignorantes, ya me contaron los relajos que hacen. Ya me lo contaron. Y no quiero que ignoréis. Ahora les voy a dar una lección acerca de lo que son los dones, dice Pablo. Y veamos. Don espiritual. Verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Primer punto que dice Pablo. Habla de ídolos. Ídolos mudos. Pablo señala la idolatría, pero ¿por qué Pablo señala la idolatría? Porque ya repito, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba contaminada por las distintas religiones paganas que había allí. Pero era lógico, era una iglesia nueva y al frente no había alguien específico. Y la iglesia comenzaba, no tenía, usted puede decir, ¿y por qué eran tan corruptos? Porque no tenían la palabra, solo tenían la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, es lo que tenían. Y entonces no tenían revelación, no tenían cosas escritas. La iglesia comienza y Pablo les dice, ¿saben qué? Hay un Redentor y ustedes son salvos por gracia y ese es el Mesías Yahshua, el que ustedes esperaban. Muy bien, yo quiero creer en ese Mesías, ok, vente a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Y comienza el problema. Porque no había iglesia. Había sinagogas y ellos conocían las otras religiones paganas. Entonces, ¿cómo armar una iglesia? ¿Y cuál iba a ser la estructura de la iglesia? Entonces Pablo venía, armaba la iglesia, predicaba, enseñaba rápido unos 3 meses y dejaba a alguien al frente y se iba a armar otra. Así que cuando se metían en líos aquí, no hallaban cómo resolverlo porque no tenían un texto de donde tomar sabiduría. Lógico. Entonces decía el otro, yo allá en aquella religión hacíamos este piquete. Y ya metían una situación. Allá nosotros hacíamos acá y empezaban a meterlo, y eso fue que iba contaminando la congregación. Hermano, yo he visto que ella aplauden, entonces viene una bautista aplaudiendo. Y después ver una hermanita que quisiera. Hermano, ahí hablan en lengua, salta la barranca, agarra la seca, agarra la bazooka y empiezan a hablar en lengua. Y yo ya oí, me gustó, la sabata, yo también voy a hablar.
El que no hable en lengua es pecador. Ah, pues todo va a comenzar, salta a la barrera, porque nadie quiere ser pecador. Y comienza con eso. El que no lo toma el Espíritu no es santo. A mí ya me tomó, y ahí empieza, ya me tomó, ya me agarró, allá le agarró. Y empiezan a vender estas ideas. Pero no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. No quiero que ignoren. Y dice Pablo, primero, ustedes eran servidores de los ídolos mudos y vienen con toda la cochinada aquí todavía. Y por eso ignoran. Pero no es esa la forma, dice Pablo. Porque eso era el pasado. Pablo está hablando de un pasado. Entonces dice, ustedes arrancan un pasado que contamina el presente. Verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede clamar Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo al principio creí, miren cómo estaba yo de contaminado también. Yo al principio creí que un endemoniado, para atacarle al demonio, tenía yo que decirle Jesús es el Señor, di que Jesús es el Señor. Porque allí dice que nadie, ¿cómo dice? Si tú ves, dice, como tampoco nadie puede clamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces a un endemoniado le decimos nosotros, di que Jesús es el Señor. Porque si tiene el demonio no va a poder decirlo. Pero esto va más allá, no se trata de eso. Un borracho yo le puedo decir que le doy $10 y que diga que Jesús es el Señor y lo dice. No porque tenga el Espíritu Santo. Lo que aquí quiere decir es que nosotros hemos tomado como Yahshua, el Mesías, nuestro Señor y lo reconocemos como Dios. Eso es lo que quiere decir. Y que tenemos fe que Él murió en la cruz y que es nuestro Redentor y nos ha salvado. Eso nosotros lo hemos hecho Señor de nuestra vida y Él es Señor de nuestra vida. Es lo que quiere decir ahí. No que yo con la boca no lo pueda decir. Muchos pueden decirlo con la boca y aunque no crean en Él. Bueno, la mayoría de nuestros políticos en tiempos de elecciones solo ven diciendo a la gente, anda, hasta aprenden las cuestiones de Dios los bendiga. Dios bendiga al Salvador. Hasta la forma de hablar, agarran de los otros. Y se van a los cultos de todos los pastores. Allá van a la misa, van a los cultos, allá van. Ellos también. Pues, es decir, no se trata de que un sinvergüenza satánico no pueda venir a la iglesia. Claro que puede venir a la iglesia. Pablo está diciendo justamente no quiero que ignoréis, porque allí habían anatemas, supuestamente entre comillas cristianos, y ese era el problema. Y dice esto, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Comienza a enseñar Pablo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que no es más espiritual el que habla en lengua que el que sana. No es más espiritual el que sana que el que da a los pobres. No es más espiritual el que da a los pobres que el que interpreta. No es más que el que interpreta que el que reconoce los malos espíritus. No es más que el que reconoce los malos espíritus que el que tiene el don de sanidad. No es más que el que tiene el don de sanidad que el que tiene fe. No es más que el que tiene fe. Y todos estos dones son del mismo espíritu. Es lo que está diciendo, que él profetiza. Pero aquí hay algunas iglesias que se creen lo último porque dicen tener algunos dones. Estos tenían todos los dones y eran corruptos, eran personas sinvergüenzas. Entonces eso no quiere decir, hermano, no te sorprenda que alguien esté en una tarima y sane y sea santísimo por eso. Porque entonces no lo estaría haciendo el Espíritu Santo, sino que lo estaría haciendo el hombre. Ahora, déjame ilustrarte esto. Yo te puedo declarar una verdad y esa verdad te la escribo con este plumón. Entonces vos vas a decir, hay que adorar este plumón porque este plumón dice la verdad. Esto solo es un instrumento, ¿no es cierto? Entonces los hombres solo son instrumentos de Dios para su ministerio. Los hombres solo son instrumentos. La atención no debe estar en los hombres. Y el problema aquí es que algunos son ignorantes y ponen la atención en los hombres que tienen los dones. Pero aquí dice que
hay diversidad de dones, pero que el Espíritu es el mismo. Es decir, ningún don es menos que otro, porque lo da el mismo Espíritu. Empieza Pablo a enseñar, empieza a corregir conducta, porque había unos hermanos que se creían más altos que otros por el don que tenían. El que tiene el don de sanidad se cree poderoso. ¿Por qué? Pero desprecia al que tiene el don de profecía o al que tiene el don de fe, solo porque aquel es más popular que el otro. En nuestro país, hace poco, no hace rato, ya empezaron en un noticiario, siempre aparece el reportero y el reportero es el que da la cara al pueblo. Entonces parece ser que había problemas en que alababan al reportero. Yo aquí desde El Salvador transmitiendo, y entonces soy fulano de tal. Ahora en mi país le ponen que ponga, y el camarógrafo tal. Es decir, detrás de el que realmente está grabando es el camarógrafo, pero es el que menos recibía alabanza. Recibía alabanza el que estaba al frente. Entonces a veces reciben alabanza los pastores, los profetas, pero no los que tienen los otros ministerios que no son tan populares. Entonces Pablo está corrigiendo esto. No es más el uno que el otro. A veces el camarógrafo es más que el reportero, porque el reportero está allá, pero el camarógrafo le suman las balas, él corre y él va con la cámara. El camarógrafo no va con nada. El reportero no va con nada. Entonces él es el que está. Y han obligado a que salga quién es el reportero y lo colocan ahí, para que él tenga créditos también y no tenga créditos solo el que está ahí. Entonces, nosotros los dones no son de crédito. A ver, ¿cuántos quieren el don de profecía? ¿Van a levantar las manos? No, esto no es así. Es aquí donde Pablo dice, no quiero que ignoréis. Y las iglesias más ignorantes son las iglesias que más se sienten orgullosas por creer que tienen estos dones. Pero estos capítulos se los saltan, o no sé qué ocurre con ellos. Porque yo cada vez que ha llegado a alguien y hemos leído estos capítulos, he ido sorprendido. Es más, y en el capítulo siguiente, Pablo les pega un borrón a todos los dones. Les pega un borrón a todos los dones. Y termina diciendo que es mejor que todos los dones. Entonces pueden haber anatemas en la iglesia y con dones. Capítulo número 4, verso número 4, perdón. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Ahora aparecen las palabras ministerio. Yo tengo un don. La palabra ministerio viene de ministrar. En los gobiernos siempre hay ministros. Y los ministros son los que administran cierta rama de ese gobierno. Entonces el Señor también, como un gobierno espiritual, como un reino de los cielos, también tiene ministros. Hay ministros para administrar ciertas áreas de la congregación. Entonces tenemos dones, o sea, habilidades sobrenaturales, tenemos ministros, también tenemos ministerios, dice ahí, tenemos ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí ya no mencionó al Espíritu Santo. Cuando es la cuestión de los dones, el Espíritu Santo. Cuando es la cuestión de los ministerios, dice el Señor. El Señor. El Señor es el mismo. ¿Qué nos querrá decir Pablo? Porque cuando habla de los dones, es el Espíritu Santo, pero cuando es ministro, cuando son los ministerios, dice que es el Señor. Pablo indiscriminadamente está usando el Espíritu Santo y está usando el Señor. Es decir, como si fueran uno. Como si fueran uno. Por eso es que muchos no creen en la palabra Trinidad, porque no aparece la palabra Trinidad, y es cierto. Igual que la palabra dones, aparece lo del Espíritu, lo que el Espíritu regala o lo que el Espíritu te da. En este caso tú estás oyendo que él dice, pero el Espíritu es el mismo. Ahora dice, pero el Señor es el mismo. En el otorgamiento de habilidades para la edificación de la iglesia, tanto el Señor como el Espíritu Santo es el mismo. Y está dando los dones para la edificación de la iglesia. No nos regala un pastor. Desde aquí vienen los anatemas. Hermano, los que ya están ahí arriba, voy a regalar el espíritu de poner oro en las muelas.
No se nos habla de los doctores. ¿Usted creerá que yo me estoy burlando? No. Y hay uno que agarra en el micrófono y le dice, allá arriba, aquí va para que venga. ¿Eso es bíblico, hermano? Sí. Una vez sopló el Señor para dar el Espíritu, pero entonces ellos agarran de soplar, pero descontextualizan las cosas. Las cosas. Entonces voy a soplar para acá. Y bueno, y otro, un hermano, el hermano Jorge, contaba aquí que dice que valía ¿cuántos dólares? 20 un día. $20, y vos te alineas aquí y yo te voy a repartir dones. Digo, creo que era no sé. Qué blasfemo. De esto es lo que está hablando Pablo y dice, no quiero que ignoréis porque miren lo que tu Biblia dice, lo que Dios dice en su palabra. Mira lo que dice. Verso 7. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A cada uno para el bien de todos. Es decir, que todo don que nosotros recibamos, que todo ministerio que nosotros recibamos, no es para beneficio propio ni para cobrar $20, ni para cobrar nada. O más diplomáticamente, parece que algunos dicen, ven a edificarte la congregación, donación $20. O sea, no te cobran, sino que dicen donación, pero $20, y ahí una vez te cobran la entrada. Aquí dice que es el Espíritu que lo da. Aquí está diciendo que es Él, no es vendido. Nadie tiene derecho ni fábrica de dones. Y esto es lo que Pablo está sacando de la ignorancia a estos hermanos y a nosotros ahora. Porque no es cierto que nos venden y hasta nos gustan que usted no tiene los dones de tal cosa, que usted no habla en lengua. Y mira la corrección que Pablo está haciendo. El apóstol Pablo tenía autoridad. Y dice ahí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, pero a cada uno, todos vosotros tienen un don, que no lo estén ejercitando. El hecho de venir a escuchar, el tener hambre de la palabra, el de fe, tú vas a ver aquí cuál tenés. Yo no sé cuál tienes, es cuestión entre Dios y tú. Y dice que a todos, pero les es dada para edificación y provecho del otro. Es decir, que el aprovechado no va a ser el que tiene el don, sino que el que recibe el beneficio del don. Lee bien el verso. Mira cómo dice el verso 8. Perdón, el verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien de todo. O sea que los beneficiados son nosotros, no yo que tengo el don. Cuando yo estoy orando con Dios, hablando con Dios, a veces me da miedo lo que pido. Porque un pastor una vez le escuché que él estaba pidiendo una revelación. Es decir, entender ciertas cosas de la Biblia. Pero el problema es que cuando entre más entiende, más compromiso tiene. Y entre más entiende, más responsabilidad. Porque si lo entiende y lo guarda, entonces viene un problema para contigo. Pero si lo entiende, lo tienes que reproducir. Y muchos de nosotros no nos gusta trabajar para el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes están pidiendo ministerio, o cuántos de ustedes están pidiendo algo, o no están pidiendo nada. Pero Pablo dice siempre, pero va a ser para beneficio de los demás, no para beneficio tuyo. Algunos piden para su propio beneficio, para que me vean. Dame el don de lengua, dame el don de sanidad. Y me pongo, Señor, no me dé. Si tú me dieras el don de sanidad, Padre, yo tuviera que andar en todos los hospitales contaminándonos con los enfermos, a diestra y siniestra. Y en la congregación, aquí y en este pueblo, poniendo manos a diestra y siniestra, porque yo no sé quién quiere ganar al Señor. Tampoco me voy a hacer una profeta, porque han agarrado las costumbres también que es la profeta del marido, es la profeta sana. No se trata de eso. Ya vamos a ver, porque hay unos dones temporales y unos dones permanentes. Temporales quiere decir que esos dones fueron dados en un momento determinado y para un objetivo determinado, no para siempre. Verso 8. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Viene el primer don, palabra de sabiduría, que aparece aquí. Palabra de sabiduría. Si tú lees bien en tu palabra, dice ahí,
a uno, es decir, en particular, a uno por uno, le será dado algo, a uno le es dado, es decir, no a todos. Aquí quiero desenmascarar, y no quiero que ignoréis, como dice Pablo, no quiero que ignoréis, aquí quiero desenmascarar estos anatemas y estos sinvergüenza que quieren obligar a todas las personas a aprender don de lengua. Aquí dice, a uno le es dado, es decir, no a todos, no a todos. Hay diversidad de dones, pero no todos tienen todos los dones. Y dice acá, a uno le es dada palabra de sabiduría, es decir, de entendimiento. En la iglesia no todos pueden tener sabiduría. Y los que tienen sabiduría son los que deberían de usarla. Los que tienen sabiduría, no es que a mí me gusta hacer esto, no es que te guste. Si tenés el don de sabiduría, la gente te va a entender cuando expliques la palabra de Dios. Sabrá desarrollarla, no saberla. Hay algunos que la saben y sirven para dársela a otros, pero hay otros que sirven para dársela a toda la congregación y toda la congregación entiende. Pero si yo estoy hablando y explicando y los dejo más enredados de lo que viene, no es de mi don. No es de mi don. Por eso o alguien puede entender claramente la Biblia, a otro le es difícil. No entiendo ese verso, no entiendo eso. Y otro lo ve bien fácil porque tiene el don de sabiduría. Lo mira bien fácil. Entonces vamos a ir entendiendo que hay diversidad de sabiduría. Dice, a otro palabra de conocimiento. A otro palabra de conocimiento. ¿Ves? En la iglesia hay algunos que tienen ese don para la palabra de conocimiento. Expliquen esta palabra, hermano, porque yo no la entiendo, porque tú no tienes ese don, otros sí lo tienen. Y entonces, ¿y ese lo tiene para qué? Para servicio de los demás. Ese es nuestro propósito. Entonces nosotros, los que tenemos los dones, están en servicio las 24 horas para los hermanos y para la edificación de la congregación. Nosotros no podemos esconder nuestros dones o solo para nosotros. Yo sé que eso no es así, pero ahí no puede dejar que estén ignorando. No, tampoco. Se trata de usarlos. Y él empieza a hacer una tabla y empieza otro a hacer milagros. Otro a hacer milagros. Milagros. Ya les dije, ya vamos a clasificar, hay unos permanentes y hay unos temporales. ¿Cuál es la diferencia entre la permanencia y los temporales? La permanencia es para la edificación de la iglesia de todos los tiempos. Los temporales son los que abrieron la puerta a partir de los 30 años de Yeshua. Es decir, al cumplir 30 años de Yeshua, de ahí para atrás, era raro que se manifestaran milagros y cosas espectaculares como las que hizo Yeshua en su ministerio, como apertura del agua en vino. ¿Cuándo se había hecho eso? Nunca. Empezó a producir comida, una canasta que produjo miles de pescados. Yo hubiera querido estar ahí, no sé, yo tan curioso, pero quizás me hubiera acercado a la canasta a ver de dónde salían tantos pescados. Porque va a sacar, bueno, mi pescado es lo que sacaba canasta. Dice que sobraron no sé cuántas canastas. 12. Sobraron y comieron todos hasta que se hartaron. Y sobraron 12 canastas. Quiere decir que no se reproducían los pescados, sino que las canastas con los pescados. Parece que a todos los acostó boca abajo, como que era un acto de magia. Yo hubiera estado pelando el ojo para ver cómo era esas cosas. Me imagino que más de alguno lo hizo. Y ver esa maravilla. Entonces los apóstoles fueron delegados con algunos dones de estos para temporalmente manifestar que eran enviados de Dios. Y para que la gente lo reconociera mientras la palabra se terminaba de escribir. Ya dije, no había nada en que ellos se basaran para edificarse en la congregación. Ahora nosotros tenemos la revelación total hasta Apocalipsis. Ya no necesitamos que alguien venga y
les diga, mira lo que voy a hacer para que miren que vengo de Dios. No, nosotros ya tenemos la palabra revelada, pero ellos no lo tenían. Entonces, como apertura, necesitaban dones espectaculares para que la gente viera que era sobrenatural y era el Hijo de Dios. Y luego el Hijo de Dios tenía que dar algunos dones espectaculares para que vieran que eran los enviados del Hijo de Dios. Pero hoy en día, para reconocer si alguien viene de Dios o no, basta con ver su doctrina si es anatema o hijo del diablo. Si lo que está recogiendo es Cristo y engañando a la gente, yo solo trazo bien la palabra y veo que no es de Dios. Si yo aparezco aquí y digo, el Santo, el Eterno me ha dicho que en esta tarde algunos van a dar $20. No sé, hay 10 de $20. Y yo empiezo con este, ¿a quién se lo voy a dar? A él. Eso no es de Dios. Si yo soy algo, no necesito 4 dedos de frente. Pero hay hermanitas que seguro están sacando ignorantes. Se dejan llevar, pero ya son responsables de eso. Ahí viene la cuestión del conocimiento. Eso ya no es espectacular. Entonces, si vamos viendo la lista, dice, bueno, a otro de hacer milagros, pero siempre por el mismo espíritu. A otro de profecía. Este de profecía, cuando oyen algunos la palabra profecía, creen que es pasado mañana y el año que viene habrá una sequía. No es servicio meteorológico, no se trata de adivinar cosas. Este don de profecía era el de promover la palabra, el de predicación, el de proclamar la palabra. No es profeta como el profeta del Antiguo Testamento, sino que es profeta de predicar la palabra. Es esa en el nuevo pacto, es eso lo que está diciendo. Luego dice aquí, de profecía, a otro discernimiento de espíritus. A otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu. Yo tengo una compañera que ella, como digo, en la oficina nos relacionamos con toda la gente que entra. Y ella me dice, ese tipo no me da buena espina. No sé, yo tengo algo que me repudia a algunas personas, me dice ella. Y ella dice que tiene este espíritu. Y yo le digo, cálmate. No, es que yo siento esa persona. Él me dice, yo no sé si en serio tenga el don de los espíritus. A los pastores les es dicho el Señor que no impongan las manos a la ligera, es decir, que no nombren personas para estar al frente de la congregación a lo loco solo porque quieren. Porque el pastor es responsable y se hace partícipe de los pecados del que ponga de arriba. El pastor no está como que es la feria aquí, el que quiera pasa adelante, el que quiera. No se trata de eso aquí. Debe de haber un discernimiento de quién es que debe de estar al frente. Y Pablo puso una lista, pues que yo digo, yo no califico, no sé cuánto calificarán. Pero por lo menos la puso como un reto para que nos acerquemos a eso. Y luego pueden haber demonios y que le estemos saliendo del púlpito. Hermano, no diga eso. No te asustes. Se habían anatemas dentro de la iglesia, por eso Pablo está corrigiendo. Pablo está corrigiendo y está ordenando aquí. Había hermanos que iban a tener el don de reconocer quiénes tenían el Espíritu Santo y quiénes tenían al diablo. Hay hermanos que nomás abren la boca y caen mal. Y hay hermanos casi siempre bien contradictorios y se notan los espíritus contradictorios. Está tragando grueso cada vez que te habla aquí y quisiera refutar las cosas. Pero nunca lo hace correctamente o sentado para saber de Dios, sino que lo hace de esa forma. Y eso se siente. Hay gente que tiene espíritu de contradicción, que uno hablar va, no estoy de acuerdo, si no he dicho nada, va. Pero ni lo ha dicho y ya está contradiciendo. Ella está contradiciendo y no hemos dicho nada. Entonces hay gente bien contradictoria. Si vos le decís sí, dicen no. Si vos le decís no, pues sí. O sea, hay gente así, que ya tiene el espíritu. Entonces dice, cuidado en la iglesia con esa situación. ¿Qué más puede haber en la iglesia? Ya vamos a clasificar los dones temporales. Ahorita estamos haciendo la lista nada más. Dice ahí,
de profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas. Algunos, esta diversidad de lenguas, esto se manifestó en Pentecostés cuando por lo menos se hablaron 7 idiomas o 7 lenguas, como le quieran clasificar. Y el día de Pentecostés llegaron a celebrar y venían de distintas naciones con distintas lenguas y llegaron ahí y allí hubo un explotar de diversidad de lenguas. Y no habían ido a American Language, ni habían ido tampoco a ninguna de las academias de inglés, sino que por don sobrenatural empezaron a hablar en las lenguas de cada una de las personas ahí. De pronto puedo empezar a hablar en inglés yo de haber estudiado. Ahora, el problema es que los apóstoles eran común y corriente, hermano. Los apóstoles eran el común de los mortales. Los apóstoles no habían ni una chulada. Si el único de los apóstoles que caminaba para adelante era el urgente, era el apóstol Pablo. De ahí todos llegaban a pescado y a chibula. Eran ordinarios e ignorantes. Hermano, no diga eso. Y San Pedro, no, hermano. El Señor dice que escogió, ¿a quién escogió? A los vil del mundo. ¿Para humillar a quién? Si esto es lo sorprendente, que estos topados, que nosotros los ignorantes, que antes caminamos para adelante, Dios nos haya revelado la palabra para humillar a los doctores, a los químicos, a los ingenieros de la nada, que no pueden interpretar lo que nosotros interpretamos. Porque si no hubieran dicho, él es químico de la NASA, ¿no? Claro, puede entender la palabra. Él sabe 7 lenguas, por eso puede. No, este bruto que no lo agarré sin bola nada, ahora lo oigo hablar como que es doctor de la ley. ¿Y de dónde aprendió eso? Del Espíritu Santo. Eso es. Hay mucha gente que y es el chuñudo botativo, me va a hablar a mí, que soy licenciado, posgrado y tengo PC, HC, que sé, en tantas cosas, y me va a hablar a mí. Pues te va a hablar y te va a humillar porque a él le ha sido revelada la palabra por Dios y no por estudios universitarios. Por eso Dios escogió eso. Eso es lo maravilloso, ese es el don de Dios. Justamente eso. Pero eso no implica que voy a agarrar eso como también que un ignorante que habla de ignorancia. Tampoco, porque aquí en la congregación estaban usando malos dones y Pablo está corrigiendo. Entendemos que alguien puede tener el don y está usando mal. Déjenme ilustrárselo de esta manera. En el pasado Dios le dio un don a alguien que se llamaba Sansón. Y este Sansón lo ocupó para andarle divirtiendo. Sansón era tan sinvergüenza que chupaba y bueno, de ahí en la noche agarraba las puertas como las de la catedral, hermano. Yo no sé quién iba a la catedral ustedes, o alguna vez fueron, a la de Santana o a la de San Miguel. Agarraba las puertas, se las echaba en la espalda y las iba a dejar al perro. O sea que él agarró el don para andar chiloteando. Pero tenía el don de Dios. Hasta que una mujer hizo que cayera y lo quitó, pero Dios se lo dio solo para mandar otro. Pero yo lo que quiero es mostrarte de que no es necesario que vos seas santo, puedes ser un patán y tener un don. Y usted dice, no, hermano, nosotros enseñamos que 30 días de ayuno y de oración me va a venir un don. No, señor, eso es falso. ¿A dónde existe aquí que por ayuno y oración te va a dar un don? Veamos cómo se reparten los dones. Sigamos aprendiendo aquí. Interpretación de lenguas y a otro, interpretación de estas lenguas. Y a otro, interpretación de estas lenguas. Hermano, pero hubo lenguas angelicales, sí, hermano, hubo lenguas angelicales. Y algunos pudieron hablar lenguas celestiales, sí, hermano. Sí, pero en su momento. Porque el propósito de todos estos dones, ¿cuál es el propósito? Estamos aprendiendo. ¿Cuál es el propósito? Servir a los demás, ¿para qué? Para edificarlos. Y si yo le digo a usted, salta a la barranca, rama seca, agarra la bazooka, ¿y usted qué es lo que está edificando? Nada. Usted no está edificando nada ni está aprendiendo nada. Entonces, para primero entender yo que es un don de Dios, no
número uno, debe ser para edificación. Número dos, lo debo entender. Ya Pablo más adelante lo va a explicar bien. No me quiero adelantar a eso porque Pablo lo va a explicar. Bien, entonces dice él de interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno. La palabra uno es singular, no es plural, es singular, la hace uno. Y como dice tu palabra para que los designore, mira como dice, las hace uno. ¿Quién las hace? Pero estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu repartiendo. ¿Quién reparte? Aprende, hermano. Aprende. ¿Quién reparte? Entonces cuando oigas a algún trompudo diciendo que él puede repartir algunos dones, dígale blasfemo, hereje. Yo, hermano, con ayuno he obtenido Él le escribió la palabra, esta es la palabra de Dios. Pablo está enseñando y está corrigiendo a una iglesia arruinada como la que hay ahora en día, con esta interpretación. Pero les gusta el show, hermano, les encanta el show. Les gusta lucirse, pero Dios va a juzgar a cada uno. Porque es bonito, hermano. Es que cuando la plata de uno es bonito. Mira qué cabroso se sienta, hermano. Yo a veces me siento, pero el sopapo no es, hermano. A mí me subieron a las nubes, como dice una canción de Jorge Guerrero. Yo sentí, miren, y luego me vine de un solo al suelo a topar. Y duele el sopapo. Cuando lo vanaglorian a uno, hermano, mira qué bonito. Y la gente que el diablo es malo. Hace poco me están diciendo, mire, compañero, sí, me gustan las palabras que usted habla. El día lunes creo que tengo que estar dando una charla ahí a las 3 en el parque de Moncagua. Me gustó las palabras, pero lo que lo quieren es hacerlo de ellos. Pero le cachan a uno diciéndole, qué bonito habla usted, háblenos de las cuestiones espirituales, unos 20 minutos en el parque allí de Moncagua que usted habla muy bonito y lo hemos elegido a usted. Y le dicen, oh, qué bonito, le dedica a usted. Ahí del diablo, Y así no te crees. Entonces yo entiendo que esos hombres despiertan en la gloria que pueden tener. Qué bonito canta, hermano, para la honra y gloria. Mentira. La quiere cantar otra vez, hermano. Y nos arruinamos. Yo por eso le digo al Señor, que me vas a dar algo. Dame la sabiduría de entender de algo. Si me vas a dar mundo, tú me dejes. Porque si el Señor te da un espíritu para que te hagas mundo, mejor que no te lo dé. Mejor que me dé la capacidad de administrarlo correctamente. Porque si no, que no me lo dé. Porque voy a tener más problemas. Sansón terminó bien. Sansón terminó bien. Usó mal su don. Usó mal y él lo reconoció. Le fue quitado y pereció. Pues muchos hermanos perecen en sus ministerios que Dios les da por la misma situación. Entonces por eso no es muy bueno andar metido si se respeta a Dios. Ahora, si querés agarrar esto para vivir y andar estafando a la gente, es otro rollo y va a dar cuenta. Entonces, primero entiendo bien clarito, Pablo enseña, a mí nadie de ahora en adelante, ningún hermano de esta iglesia, por gracia de Dios, tiene sabiduría y ha recibido sabiduría aquí. Aquí no cantamos 2 horas, ni pasamos brincando, ni nos tiembla la quijada para orar. Pero la palabra de Dios sí se desata verso por verso, libro por libro. Si tú no aprendes, es cosa tuya. Pero aquí en esta tarde aprender. Los dones no los regala nadie más que. Mira lo que dice tu palabra. ¿Quién regala los dones? El Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él. Hermano, tiene que hablar en lengua. Cállate, tontudo. Yo tengo que hablar en lengua. El Espíritu dirá que me va a dar. Si me da el de fe, si me da el de ayudar a los pobres, si me da el de orar, si me da yo no sé cuál me va a dar. Así que usted no me está diciendo nada, trompudo, porque me está mintiendo. Aquí quien va a dar los dones es el Espíritu Santo como Él. Bueno, en otras palabras, como le da la gana. Así que nadie en la iglesia puede decir ni está envidiando el don de otro, porque Dios le dará el suyo. Y el suyo no va a ser menos que el del otro, tampoco va a ser menos, porque lo da el mismo Espíritu. Qué lindo lo que Pablo estaba diciendo. Así que dejen de andar de engreídos y dejen de andar molestando a los otros hermanos, les dijo Pablo. Eso es lo que le dijo Pablo, que aprendieran. Y aquí hay iglesias que molestan a la otra iglesia porque hay gente que tiene. Pablo era sabio, los mismos errores estaban cometiendo.
Aquí en nuestra iglesia, ¿ustedes tienen profeta? No. No sirve esa iglesia. ¿Ustedes tienen apóstol? No. No sirve esa iglesia. Ay, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Entonces Pablo está dando el orden de cómo se manejan los dones y cómo el Espíritu Santo entrega los dones y los entrega como Él quiere. ¿Y qué más nos enseña Pablo? Y vamos terminando. ¿Qué más nos enseña Pablo? Verso 12. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo declara aquí que todos hemos sido bautizados por el mismo espíritu. Es decir, el día en que tú creíste y fuiste salvo, Dios te activó algo dentro de ti. Ese día fuiste bautizado. No está hablando de bautismo en agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú creíste, te bautizó el Señor por el Espíritu Santo y te dio algo. Y vos sentiste algo, no sé, alguna libertad, alguna cuestión para hacer algo, o te llama algo. Yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por ti. Yo no puedo dejar de enseñar. Yo quiero dejar de enseñar, pero yo no puedo dejar de enseñar. Porque siempre de aquí o en mi trabajo, siempre me recuerdo con esto. Aunque yo me quiera reparar, siempre. Entonces he entendido yo, sí, Señor, ya entendí, ya lo tengo claro. No lo haré. Porque no es fácil estar aquí, ¿no? Da miedo dar cuentas al Señor. Y da miedo la disciplina que Dios me puede dar. Yo no sé cómo te disciplina a ti. Yo he querido abandonar esto. Pero no he podido abandonar esto. Y no abandonar al Señor, sino que digo yo, no hacerlo. No hacerlo, sino que sentarme ahí tranquilo. Porque a veces cuando nosotros nos vamos de aquí, ustedes nunca llevan ningún cargo de nada con el Espíritu. Yo sí, yo voy cargado. Porque yo no sé cuántos de ustedes estuvieron ofendidos o tocados por el Espíritu cuando yo hablé. Y algunos creen que se lo estaba diciendo directamente a fulano o directamente a fulano. Y cuando alguien reacciona y te llena de esos malos espíritus a ti, tú te sientes mal. No te sientes mal. Y da ganas de renunciar. Pero, porque cuando la palabra habla, y más cuando te dicen fulano no viene por vos, es que dice que José María le pegaba el machado. Una vez vino una sobrina aquí y yo estaba fuerte que nosotros predicamos libro por libro, verso por verso. No ponemos temas como otra iglesia. Vamos a hablar de tal tema. No. Aquí vamos leyendo el libro tal como va, verso por verso. No estamos buscándole a nadie, pero va saliendo tocado personas. Entonces un día vino una sobrina y me dijo, tío, cuando llegaba a la casa, solo mi nombre le faltó decir, todo lo dijo por niño. Así me dijo. Así me dijo. Ella tuvo la confianza de decirme, no sé ustedes cuánto. A salir no me dicen nada, pero que estaba alentado conmigo. Pero me lo digo. Y entonces, no es fácil, hermano. No es fácil. Yo a veces entiendo a unar. No, yo no voy a llegar a gente mala, que yo me voy para otro lado, no. No voy a darle andar a Jonás allá ni nivel, no. Lejos para agarrar para otro lado, no. No sé cuántos de ustedes están así. Yo sé, pero deberían de escuchar al Señor mejor. Pablo dice, así como el cuerpo tiene diversidad de músculos y todo, pero es uno solo, así la congregación es una sola. El que barre, el que canta, el que solo escucha, el que viene a aprender, el que es uno con nosotros. Y vale igual. Y si no, yo te preguntaría, hermano, quitarte una parte del cuerpo, ¿cuál te quitaría? Yo ya lo he pensado, no sé si usted lo ha pensado alguna vez. Si tuvieras que renunciar a una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, la cabeza, ¿a cuál renunciaría? Y empiezo a entender lo que Pablo escribió. Sigamos leyendo, miren lo que Pablo escribió. Dice aquí, verso 14.
el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no sería del cuerpo, verso 16. Y si dijera la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, verso 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Verso 18. Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Esto es lo bueno, verso 19. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuando estaba leyendo esto, ustedes tienen algo que no sé qué tan apropiado sea decirlo aquí, pero bueno, pero ustedes como congregación oyen. Una vez un hermano me dijo, si yo no soy digno de estar aquí, díganlo, ustedes tienen autoridad para sacarnos. Pero según esto, dice que todos son miembros. Si alguien es un acceso y una chimbomba que no ha salido y está metido en la iglesia, pues él tendrá que cortarlo. Pero si es dedo, o es oreja, o si es cabeza, yo no sé, pero si es parte del cuerpo, es parte de nosotros. Amén. Amén. Y no podemos cortar ninguna parte del cuerpo, ¿verdad que no? Este pie me cae mal, me lo voy a cortar. No puedo, sería una ignorancia. Ahora, si es un acceso o un chichote o es un parásito que me ha salido, lo debo de cortar. Ahí sí lo debo de cortar. Pero si es parte del cuerpo, no lo puedo cortar. Y ese hermano que sea trompudo, pero que algunos dicen ver cuál es la mejor parte del cuerpo y cuál es la más cochina, la parte más cochina del cuerpo. Si elimináramos la parte, es más, por solo que se tape, unos 4 días, o 5 días, creeríamos que es indigno esa parte, porque es parte del cuerpo. Y es útil, ¿no? Y Paredes dice que aquí lo que más es insignificante es, hermano. Entonces, si fuéramos sabios, entenderíamos, entonces, hermano, que si somos un cuerpo, el hecho que vos seas dedo no te va a despreciar, el hecho que el otro sea ojo no me voy a despreciar, el otro que sea cabello no, es parte de él. Ahora, si no es parte del cuerpo, obvio, te tendrá que caer. Si no es parte del cuerpo, se tendrá que caer. Y lo que Pablo está diciendo, no desprecien a nadie. Todos son parte del cuerpo y todos son útiles. Es lo que Pablo está diciendo. Y nosotros como congregación es lo que tenemos que hacer. En ningún momento despreciar a nadie si es parte del cuerpo. Entonces Pablo es interesante la forma que está poniendo aquí la analogía. Dice, y aquellos miembros, vamos, aquí, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 23, y aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que menos tenía. 25, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y uno puso Dios en la iglesia primeramente y hace la lista allí. Entonces, hermanos, entendemos perfectamente bien. Yo no sé si te has quebrado un dedito que te quebré, un dedito que te punce, hermano. Hoy que está saliendo esta chingangunga que dicen, ay, un parásito, un zancudo, que es el mismo que transmite el dengue. Entonces hace poco nos reunieron y quiero investigar algo. Un científico dice que los virus no mutan. Ellos dicen que el mismo virus del dengue ha mutado al chinga, al chic ese. Pero, hermanos, dicen que cuando ese volado te pica, o sea, te pega una quebrantahuesos que dice que con todo lo que te toque, brinca y que se te engarrota todo. Y
que después de 2 días de estar engarrotado, dice que si te dio joven, a los 30 años vas a padecer de reumatismo. O sea que deja secuela, no como el que dicen que no deja. Entonces aflige algo, hermano, y con la gente tan cochina que tenemos que nos educa a botar los vectores donde pueden crearse los zancudos. Entonces, pero lo que te quiero decir es cualquier parte que te toque, de cualquier forma, es como si te preguntas qué enfermedad te gustaría tener si te cogiera. Un dolor de cabeza, un dolor de estómago, un dolor de muela. Empezamos y nada queremos. Es decir, Pablo explica, igual, todas las partes del cuerpo son importantes y a ninguna tenemos que renunciar porque son parte del cuerpo. Y así como cuando estamos felices, está feliz desde el cabello hasta el último dedo de los pies, así cuando estamos enfermos, igual, dice. Es lo que Pablo está diciendo. Igual. Ahora, si a mí me aplauden, entonces solo la boca se va a sentir porque es la que habló que se va a sentir bien. No, todo el cuerpo. Entonces, hermano, cuando la congregación, cuando un hermano esté enfermo o está algo, nos debe de doler a todos. Si perdemos un hermano, nos debe de doler a todos y tenemos que tratar. ¿Qué haces si te empieza a pudrir un dedo? Deja que se te pudra, ¿no? ¿Qué hacemos cuando un hermano está fallando? Es la pregunta. Todos tendríamos que ir a ver cómo lo rescatamos. Que se vaya el hermano últimamente, ya ni lo aguantaba, en la puerta lo tenía. Así te cortarías el dedo. El mensaje que está dando Pablo aquí es ese, justamente. El tiempo, exactamente, hay mucho que hablar aquí, pero creo que hemos aprendido algo en este tratado, de lo importante que son. Así es que, aún el hermano más insignificante, dice el Señor, que le ha dado más honra y gloria a los más insignificantes. Así es que ustedes pueden creer, los que hablan adelante y los líderes son importantes. Somos los menos importantes. Según este pasaje, hay unos que dice el Señor que los que creemos que son menos son más. Como que Él equilibró la cosa. Así es que así como cuidas tu cuerpo, así el pastor y los líderes deben de cuidar la iglesia. Y si algo falla en el cuerpo, tú vas donde el médico y tratas de rescatarte. Pues igual, si alguien falla en la iglesia, no se trata de botarlo, sino de irlo a buscar y curarlo. Gloria a Dios por eso. Esa es la enseñanza que tenemos aquí. Y Pablo va a seguir enseñando. Voy a quedarme ahí cabal, solo queda la lista final que Pablo da ahí. Vamos a quedar en la lista final donde después de rebasar a uno. Así que así es la forma en que actúan los dones espirituales. Bien, hermanos, que Dios nos bendiga. Hermano pastor, nos piden palabra de oración. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.